Bueno, mucho gusto con todos. Bueno, como vieron, mi nombre es Susana Cadena. Bueno, yo trabajo un poco en los temas de inteligencia artificial. Actualmente tenemos un grupo de investigación en gobernanza digital e inteligencia artificial, donde estamos trabajando en muchos temas que vienen desde la gobernanza y los retos de la inteligencia artificial en esta gobernanza. Entonces, este grupo de investigación está registrado en la Dirección de Investigación y al momento estamos trabajando en varios temas. Uno de ellos es, en efecto, lo que vamos a conversar hoy, la incidencia de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, pues, invitados los que deseen trabajar también con esas temáticas. En este contexto, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy nos vamos a sumergir un poco en qué significa esta inteligencia artificial y bueno, y cómo ha afectado la comunicación social. Yo voy a tratar desde dos aspectos, solamente por comentarles. Yo he trabajado más de 20 años en temas de inducción de los docentes a irrupciones tecnológicas. Entonces, ahora nos toca este nuevo cambio, que es la inteligencia artificial. Entonces, hoy nos vamos a sumergir en un poco la metodología que vamos a trabajar hoy. Va a ser un poco analizar qué es lo que está pasando desde la comunicación y desde la sociedad, y asimismo, bueno, a la práctica, porque es la única manera que nos vamos a llevar una experiencia hoy. Vamos a ver cómo en comunicación social se está presentando varias herramientas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a ingresar un poco en el concepto de inteligencia artificial. Nos vamos a centrar en qué significa el lenguaje natural, porque son los elementos claves que tenemos dentro de la comunicación, ¿sí? Siga, por favor. Luego vamos a ver algunas aplicaciones y unas herramientas. Ustedes van a desarrollar el día de hoy 2 talleres. Entonces, cada uno de los talleres tendrán un enfoque práctico y serán parte de su proyecto final que realizaremos al concluir el taller el día de hoy. Entonces, la primera cosa, debemos entender que este concepto de inteligencia artificial parecería ser nuevo, pero no lo es. El concepto de inteligencia artificial nace desde el mismo momento en que las tecnologías aparecieron dentro de la sociedad. Estamos hablando más de 20 años atrás, donde empieza a revolucionarse tanto la sociedad y por ende la educación, cuando aparece el famoso Internet y los servicios digitales. Como ustedes saben, cada vez estos servicios digitales se siguen incrementando abismalmente. Es así que ustedes si analizan, por ejemplo, el ranking o el crecimiento de datos digitales en el mundo, ustedes van a ver que cada segundo crecen la cantidad de videos, de likes, etc. Entonces, esto es lo que da origen ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a llevarnos el día de hoy es que, en efecto, la inteligencia artificial ya viene a ser una consecuencia de un proceso que nosotros veníamos atravesando hace muchos años atrás. Una cosa importante es que la inteligencia artificial, así como cuando nació el Internet y las herramientas de escritorio, uno de los conceptos, ¿cuáles eran? Les digo porque a mí me tocó atravesar, recuerden que yo vengo desde la parte tecnológica. Entonces, cuando apareció el Internet, el correo electrónico y las herramientas ofimáticas, ¿qué pasaba? Decían, no, necesitamos un informático, ¿no es cierto? Esa era la lógica. Ahora, cuando apareció el concepto de inteligencia artificial, es como que todos pensamos, la primera cosa que pensamos es, necesitamos un informático. Pero cada vez que hablamos más de inteligencia artificial, nos damos cuenta que la inteligencia artificial ya no solo requiere de informáticos, sino de los expertos de los diferentes ámbitos. Y aquí vienen ustedes desde su área de comunicación.
¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Ustedes, desde sus enfoques periodísticos, desde el análisis de videos, desde el análisis de lives, desde sus diferentes áreas, ahora ya se han encontrado más con lo digital, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes ha desarrollado cierto expertise relacionado con el comportamiento de esa data, ¿ya? Es así, entonces, que la inteligencia artificial, si vamos al concepto, el primer componente es que trata de emular lo que hace la mente humana, ¿ya? Entonces, si trata de emular lo que hace la mente humana, ¿necesitamos de todas las áreas de conocimiento? Definitivamente que sí. Es por eso que ahora hay varios movimientos, les voy a contar algunos que les va a interesar a muchos de ustedes desde la comunicación, que hablan de la inteligencia artificial, su enfoque ético y su enfoque en la parte de valores y desarrollo de la sociedad. Entonces vemos que la mayoría somos principiantes en este concepto de inteligencia artificial. Esta es nuestra primera opción, ¿ya? Entonces, claro que somos principiantes, pero el otro tema que vamos a trabajar igual el día de hoy, ¿es necesario nuestra inmersión en la inteligencia artificial? Y aquí, como ustedes, y yo sé que nos vamos a encontrar con varios críticos de la tecnología, ¿no? Y en efecto, no se preocupen, que no será la primera vez que me encuentre con críticos en el área tecnológica y mucho más ahora de la inteligencia artificial. Y déjenme decirles que no están fuera de la tendencia mundial. Pues acá vamos, por ejemplo, ahora vamos a levantar el índice internacional de la inteligencia artificial con un enfoque de derechos humanos. Entonces, la inteligencia artificial tiene dos aristas. La primera es un desarrollo de la sociedad, que en efecto es importante, todos debemos ser parte, pero la otra arista que es importante analizar es cómo va a impactar a la sociedad y cómo los países en vías de desarrollo estamos preparados para enfrentarla. Entonces, son dos aristas muy complejas y aquí viene el tema de la academia y de la comunicación. ¿Cómo podemos enfrentar este enfoque de la inteligencia artificial si es un elemento que ya está en nuestras vidas y encima de todo es un elemento que es muy poderoso y que puede también afectar nuestros derechos? Entonces, ese va a ser el primer elemento que vamos a tomar en cuenta. La segunda cosa, que por cierto va a nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son las preguntas que quiero responderme? ¿Ya? Entonces ahí les vamos a dejar abierto. Entonces en estos aspectos, ustedes en este momento van a participar ya en este elemento. Este primer acercamiento es nuestra lluvia de ideas. ¿Qué preguntas quiero responderme en torno a la inteligencia artificial? ¿Hay alguna palabra clave que me parece que no está clara? ¿Hay alguna cosa que me ha generado incertidumbre? ¿Por qué estoy aquí? La inteligencia artificial me parece algo novedoso, la inteligencia artificial me parece algo importante, no entiendo nada de inteligencia artificial. Cualquier palabra que usted se quiera responder, por favor, ponerla en el espacio que ustedes tienen. Otro elemento importante es que estamos potencializando el uso de esa información que estaba en formato digital. Aquí viene la primera pregunta. Ustedes como reporteros, les cuento que ya les voy a hacer algunos eventos que ustedes pueden participar, pero desde la comunicación tenemos el periodismo de datos. No sé si alguien ha trabajado en esa línea, alguien está interesado en esa línea, pero es una de las líneas que emerge en los últimos años. ¿Y por qué? Porque recordemos que de esta digitalización que ha hecho la sociedad, este desarrollo tecnológico, que todo el entorno, hablemos financiero, comercial, el tema público, ha desarrollado, pues ahora tenemos una gran cantidad de información. Es así, por ejemplo, que nosotros en el país, y bueno, como una tendencia mundial, tenemos los portales de datos abiertos. No sé si ustedes han entrado, ¿cuántos de ustedes han visto los portales de datos abiertos del país? ¿No?
Una de las informaciones es la de los censos, sí, ese es el Sistema Nacional de Información. ¿Alguien ha visto algo más? El SRI, Banco Central también está trabajando, el IES, ¿ah? Pero la Agencia está publicando algún tipo de información. Entonces, ¿cuál es esta tendencia que viene asociada al periodismo de datos? Viene asociada en el elemento que todos los datos generados con fondos públicos deben ponerse al acceso del ciudadano, ¿ya? Es así como lo del censo está en el Sistema Nacional de Información, SNI, y así tenemos el portal de datos abiertos del Ecuador, donde usted puede acceder a la información generada por todos los ministerios, ¿ya? Actualmente está más de 1000 conjuntos de datos y es ahí que ha empezado a desarrollarse el entorno de periodismo basado en información oficial, ¿ya? Entonces, ese es el primer componente. Entonces, los datos están ahí. Ahora, ¿cómo cambia la forma de generar la comunicación? Aquí viene el primer componente. ¿Estamos listos a manejar esa gran cantidad de datos? Hemos desarrollado las capacidades necesarias para generar y para cambiar este enfoque nuevo que es el uso de los datos digitales. Entonces, ese es el otro componente que en verdad se parte del tema del concepto de derecho digital. Les cuento que este es un nuevo concepto y hoy vamos a ver nuevos conceptos que emergen desde lo digital. Uno de estos son los derechos digitales, que se basan en 3 componentes claves. Acceso a la información pública, ese es el derecho que yo como ciudadano tengo. El segundo, que tengo derecho a que protejan mis datos, protección de datos y privacidad en mi información. Y el tercero, que es el que vamos a topar hoy, modelos de inteligencia artificial éticos. Entonces, mire, es parte de mis derechos como ciudadano, ni como informático, ni como abogado, es de todos, conozcas o no. Entonces, es otro enfoque. Los 3 derechos claves es derecho a acceso a la información pública, derecho a la privacidad y protección de mis datos personales y derecho al uso y explotación de modelos de inteligencia artificial éticos. ¿Sí? Es ético. Bien, vamos a seguir. Ya veo que tienen algunas participaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que quieren responder? Muchos de ustedes están interesados en la academia, en educación, en el aprendizaje, en estas aplicaciones de comunicación. Y bueno, la mayoría de ustedes ha coincidido en el aprendizaje y la educación. Entonces, ¿cuál era mi reflexión? Mire, quisiera un poco sistematizar estos 3 momentos que les he comentado. Cambio digital, generación de nuevos conceptos, uno de estos derechos digitales, parte del derecho humano, y en efecto el impacto de cómo yo ejerzo un derecho si no lo conozco. Entonces, claro está que la educación y cómo nosotros estamos enfrentando la educación ha cambiado notablemente. Bueno, esto no solo ahora. Recordemos que tenemos 2 variables adicionales. El aparecimiento de la pandemia, que cambió nuestra forma de comunicarnos y aceleró lo digital. Hay un estudio que les puedo compartir a los interesados, nosotros trabajamos en transformación digital, que habla que no hubo una revolución más grande en lo digital que la pandemia, que fue el mayor acelerador de uso de recursos digitales. Bueno, y eso es obvio, no solamente analicemos antes de y después de, ¿cierto? Esa forma de acelerar nuestro uso digital también cambió nuestra forma de comunicarnos, ahí entran ustedes, de relacionarnos y de aprender, ¿ya? Es así que, por ejemplo, usted solamente otra vez regresemos prepandemia, cómo hacía una transacción bancaria, cómo accedía a un servicio, cómo daba clases. Era totalmente diferente a lo que hacemos ahora.
Entonces, la educación ha sido uno de los elementos que ha sido impactado notablemente, y es así como la UNESCO, en su acuerdo, en su documento que habla del impacto de lo digital en educación, habla que la revolución más grande es el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en efecto maneja la forma de cómo nos vamos a relacionar dentro de esta etapa. ¿Ya? Bien, muchas gracias por su participación y ahora sí nos vamos, veo sus intereses y ya pues ahora sí nos vamos a nuestros siguientes elementos. Ahora sí me dijo que valía aquí. ¿Ya? Entonces con estos componentes, miren, cambio digital, el uso, y solamente para que entendamos esta forma de qué significa esta inteligencia artificial, vamos a tomar uno, bueno, pues de los conceptos que adoptó la UNESCO en su documento, el enfoque ético de la inteligencia artificial en educación. Y habla que, en efecto, es una disciplina que a través del software, sistemas, equipos, lo que hace es tratar de emular o replicar la forma de razonar, entender del ser humano. ¿Ya? Entonces, esta forma, usted va a decir, no, pero acá aparece lo primero que me dice software, yo no desarrollo software, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Al momento que yo trabajo con estas capacidades, en este momento yo necesito de los expertos que trabajen las diferentes formas de razonar las áreas de conocimiento. Es ahí donde nosotros empezamos a ver la multidisciplinariedad que tenemos en este ámbito de la inteligencia artificial. Solamente por darles una idea, por ejemplo, ahora estamos trabajando con un modelo de inteligencia artificial para la compra pública con enfoque de género. ¿Ya? Entonces estamos generando, ya les comentaré un poco más a detalle de qué se trata, pero tuvimos que asociarnos con una persona experta en el enfoque de género en los procesos de contratación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que ella conocía acerca de cuáles son las vulneraciones de derechos en función de los datos en la participación de la compra pública. Y con esos elementos nosotros de la parte tecnológica estamos realizando ya el modelo de inteligencia artificial. Entonces, por tanto, lo que quiero llegar con esto y con estas reflexiones es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos parte de un ecosistema de inteligencia artificial. Y es nuestra corresponsabilidad, mucho más siendo docentes, en conocer y entender los enfoques, las discusiones, la implicación que será para la sociedad en los siguientes años de la inteligencia artificial. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa entonces? Bueno, vamos a entonces ahora a ingresar, bueno, ¿qué significa esta inteligencia artificial? Como les decía, nosotros cada vez generamos una mayor cantidad de datos. Igual, si nosotros reflexionamos en la mañana, ¿cuántos de ustedes contestaron una llamada, prendieron su celular, hicieron un like, compartieron algo, contestaron un correo electrónico? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos nosotros, solo nosotros, hemos generado en el transcurso de esta mañana? Muchos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros usamos esa información para nuestra toma de decisiones? Muy pocos, ¿no es cierto? Esa es la relación, y toda la información que nosotros estamos generando se conoce como Big Data. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que ustedes conozcan a Susana Cadena, ustedes van a poner en las redes, pueden analizar la información de mis redes sociales y lo que publico, ¿no es cierto? Ahí tengo información de mi contenido, puede ser personal, bueno, ya les cuento, es una decisión personal que no publico información familiar, pero sí tengo información en todas las redes de tipo profesional, ¿ya? Pero también ustedes, ya que somos compañeros, ustedes también van a revisar la información que yo tengo en el correo electrónico, en qué facultad doy clases, etcétera. Y si somos más
más exquisitos y queremos saber efectivamente quién es Susana Cadena, vamos a revisar dónde se graduó, vamos inclusive a analizar los comentarios de los amigos de Susana Cadena, ¿ya? Y las publicaciones que tiene. Entonces, mire la cantidad de datos que lo que logran en ustedes de entender que la persona que está acá adelante tiene una vida y esa vida es digital, ¿ya? Esa vida digital no somos, inclusive ya a hoy en día estamos aumentando con este elemento de Internet de las cosas, que significa nuestra famosa Alexa, ¿no es cierto? Muchos de nosotros tenemos la Alexa y la tenemos conectada a las luces, bueno, algunos ya a los electrodomésticos, inclusive a los focos. Eso es IoT y eso genera data, porque usted sabe a qué horas prendió, a qué horas apagó y en efecto tiene esa información. También tenemos las huellas biométricas e inclusive algunos bancos están trabajando ya con la identificación de nuestros ojos, ¿no es cierto? Y ya con eso tienen información adicional, ¿no? Entonces, todos estos elementos generan esta gran cantidad de información y ahí empieza nuestro primer gran reto. Solamente regresemos al análisis de lo que les dije hace un momento. Si ustedes quieren saber quién es Susana Cadena, ustedes basta con relacionar la información de redes sociales, universidad, publicaciones, ahí sí Scopus y todas las publicaciones, y ustedes van a tener un panorama de con quién están trabajando, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, aquí viene el concepto de identidad digital, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes no hacen ese análisis de identidad digital? No se preocupen, que igual siguen ocupando nuestra información, ¿ah? ¿Por qué? Porque mire, cuando usted hace un live en Netflix, un live en Facebook, cuando usted comparte algún tipo de información, usted está generando data de su comportamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted ha visto en Netflix, y se te sugiere en función de tus últimas películas de esto. Eso es data. Hay algo que está por detrás analizando mi data, ¿ya? Y asimismo, en varias redes sociales, cada interacción que ustedes toman puede ser analizada por alguien. He ahí donde viene el enfoque ético y de responsabilidad. Eso es lo que están luchando los países. Pero espero que la mayoría de ustedes haya tomado en cuenta esta reflexión, pero hasta antes de este taller, ¿cuántos de nosotros teníamos conciencia de esta realidad? Entonces, esa realidad es la que hace que la inteligencia artificial pueda ser un plus o pueda ser un elemento. Muchos autores, hay varios autores en pro y en contra, que hablan de un elemento de discriminación y de falta de equidad en la sociedad, ¿ya? Entonces ya vamos a ver por qué. ¿Qué más? Estos tipos de datos ahora, bueno, solamente para familiarizarlos con el concepto, miren, nosotros ya antes procesábamos, por ejemplo, usted va al SIU, ¿no es cierto? Y se descarga un archivo de sus estudiantes, no sé si ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? Se descarga, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene? Tiene la primera columna, que son los campos, y abajo están los estudiantes, ¿no es cierto? Esos se llaman archivos estructurados, ¿ya? Esa era la forma más fácil de analizar la información cuando era estructurada. ¿Por qué es estructurada? Porque tiene campos y las filas de abajo corresponden y tributan a los campos. Si es cédula, va a tener cédula, si es nombres, etc. Y bueno, en el SIU se supone que ya tenemos un determinado nivel de calidad de datos y todo lo demás. Este es el primer momento, como bien dice, el básico para análisis, ¿no es cierto? Los datos estructurados. Pero ¿qué ha pasado con, y es algo que les atañe totalmente a ustedes, con esta nueva revolución de la inteligencia artificial? Ya no solo tenemos datos estructurados, ya estamos analizando datos no estructurados, que son aquellos, por ejemplo, cuando yo analizo
en redes sociales. Ustedes han visto análisis de sensaciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cómo yo a través, ahí sí viene, de la estructura semántica de las palabras, puedo analizar cierta información. Por eso se llaman los datos no estructurados relacionados con redes sociales, encuestas de entrevistas abiertas, lo que son imágenes, lo que son chats y los famosos PDFs. Entonces la inteligencia artificial ya no solo analiza estos datos estructurados, sino aquellos que son de origen no estructurado. Entonces son dos conceptos nuevos que vienen en la inteligencia artificial. Bueno, entonces con esta revolución, ¿qué quiere decir? Que asimismo, otra vez tomando la reflexión que yo les hice que usted quiere conocer de Susana Cadena, ya puedo también, con motores establecidos de inteligencia artificial, saber cuáles han sido los aportes de mis investigaciones a la sociedad. Ya puedo saber. ¿Sí? ¿Por qué? Puedo saber las áreas, cuántos consultaron y en efecto las palabras claves que yo manejo en mis investigaciones. A eso se refiere el dato no estructurado. Entonces, eso considerando y entendiendo los términos. Asimismo, regresemos a este tema de conciencia de mis datos. Asimismo, pueden conocer el comportamiento y el desarrollo que hace un pueblo, una comunidad, en función de su participación digital. Esos son dos componentes importantes. Entonces aquí empieza ya ahora sí a dar sentido este concepto de derecho digital. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo tengo a mi privacidad y en efecto a quien maneja o puede predecir mi comportamiento. Bien, entonces esta inteligencia artificial tiene estas características importantes para que usted tenga en consideración, porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial, pero pensamos que es una cantidad, vamos a trabajar con los docentes de la Universidad Central. Listo, pero solo son 2.300, no son muchos. Pero ¿qué otros datos tenemos? Vamos a cruzar con redes. La primera característica es analizar gran volumen de información. Eso es la inteligencia artificial. ¿Sí? La primera cosa, también está interpretada o tiene relación con algunas técnicas como algoritmos. Estos algoritmos ahí sí son una diversidad. Es más, los algoritmos, estos no solo lo veían los informáticos. Segundo mito, estos vienen trabajados desde los matemáticos y los ingenieros en estadística. Es más, se está conversando que la carrera en estadística es ciencia de datos. Entonces es una discusión que ya empieza a surgir por este desarrollo de la sociedad. Estos modelos cada vez están buscando baja probabilidad de error. Y ya vamos a ver algunos, ¿no? Y en efecto, ahí está. También estamos buscando mayor eficiencia. También estamos buscando mejorar nuestra toma de decisión. Analizando la educación, bueno, la verdad es que solo tenemos 2 horas y por los talleres se va a hacer súper corto, pero solamente quiero dejarles dónde podemos y cómo está afectando la educación y la comunicación. Estos 2 momentos, vamos a hablar de la Universidad Central del Ecuador, nuestra actividad. Nosotros tenemos 3 grandes bloques de trabajo, ¿cierto? Tenemos la academia, la investigación y la vinculación, mediado por la gestión. ¿Cómo ha revolucionado estos aspectos la inteligencia artificial? Pues ha revolucionado totalmente, totalmente. ¿Por qué? Vamos a ver. La academia. ¿Cuáles son los retos que tenemos desde academia? Primero, y todos ustedes van a ver el día de hoy este concepto, aprendizaje personalizado. Imagínense, solamente ustedes, bueno, yo también tengo aulas de 60 estudiantes. Yo siempre tenía ese sabor amargo, porque decía, ustedes saben que la educación tiene 2 elementos, ¿no? La parte psicológica, esa parte social, ¿no es cierto?, que tenemos de vínculo con el estudiante.
pero con 60 alumnos era prácticamente imposible, ¿cierto? Tiene una parte psicológica y una parte pedagógica, que es la que nos afecta. Entonces, hacerlo con 60 estudiantes era peor si usted daba virtualmente, no tenía ni idea de sus alumnos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Lo que se está generando es modelos para determinar estilos de aprendizaje, evaluar condiciones de necesidades de educación especial o necesidades especiales en función de diferentes motores. Ese es el aprendizaje y ese es el cambio que va a revolucionar la inteligencia artificial. Es así que hay muchos modelos, han visto que muchas maestrías se han disparado online y usted dice, ¿cómo? Si tenemos que hacer tantas cosas. Es porque muchas de ellas tienen motores de inteligencia artificial. Primero, para determinar características y darle un resumen de su estudiante. Segundo, para generar contenido. Tercero, para generar evaluaciones. Ya vamos a hacer algunas prácticas para que usted vea el reto. Y cuarto, para saber efectivamente tomar decisiones basadas en información real de sus estudiantes. ¿Ah? Entonces la academia revolucionada. Tenemos muchos retos que enfrentar. Vamos a la investigación. La investigación, tenemos motores de búsqueda que nos generan artículos científicos en menos de lo estimado. ¿Ya? Entonces tenemos formas de interpretar y de analizar la información mucho más veloz que antes. Pero adicionalmente a eso hay una tendencia en el mundo hacia la ciencia abierta para que se pueda utilizar toda esa información. Entonces en investigación, otra vez, tenemos otros retos. En vinculación, la relación con la comunidad y cómo trabajamos con la comunidad, en efecto ahí tenemos, la verdad, todavía mucho que transitar. ¿Por qué? Porque cómo nuestras comunidades están viviendo este cambio. Están listas, hay acceso, cómo podemos mejorar sus condiciones de vida. Y ahí viene un elemento muy importante, que es el tema de ajustarse a nuestro contexto, a nuestras comunidades indígenas y a su realidad. Es por eso que también necesitamos conocer de estos entornos. Y la gestión, eso sí, la gestión es la más revolucionada. Es más, la empresa privada ha sido la primera en utilizar este cambio. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente. Los famosos bots. Los famosos bots que vamos a ver cómo funcionan. Tenemos inteligencia artificial para predecir lo que puede pasar en mi empresa en función de las variables. Tenemos inteligencia artificial para generar los famosos cuadros de mando para la toma de decisiones. La universidad está enfrentándose a eso, ha cambiado hacia allá. Ahí tenemos otro gran reto, ¿sí? Entonces, aquí, miren, nuestra educación ha cambiado, se ha revolucionado y en efecto este cambio que algunas personas me dicen, no, es que puede ser, es que de pronto a nosotros no nos afecta. Pues sí nos afecta. Y nos afecta en el sentido de que todo el mundo ya está trabajando con y hacia la inteligencia artificial. Sí, hay discusiones en contra de la inteligencia artificial por este enfoque de derechos, pero la inteligencia artificial seguirá ahí. Bueno, y para algunos siempre comparto esta anécdota. Yo empecé a trabajar en el 2000 con procesos de inclusión de tecnología. Y en ese entonces aparecía el internet y los buscadores. Y asimismo los profesores con los que yo he trabajado me decían, ¿sabe qué? No, el internet les hace copiones a los estudiantes. No sirve. Esto va a desaparecer en pocos años. No. Afecta el aprendizaje el internet. El internet no va a desarrollarse. Miren después de 23 años en dónde estamos. ¿Ah? Entonces, esta relación le hago porque en efecto es la misma concepción que ahora vamos a tener con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya es un tema un poco más desarrollado. Bueno, ¿cómo se realiza? La inteligencia artificial es como las nuevas tecnologías, el concepto macro.
Pero, ¿qué es efectivamente o cómo se relaciona? Entonces, aquí vienen las técnicas. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático es aquel en el cual, a través de estas técnicas, nosotros definimos la forma de un comportamiento. En la mañana, por ejemplo, ¿cuál es mi rutina? ¿No es cierto? Me levanto, desayuno y se establece la rutina. Esa rutina se levanta en 100.000 ciudadanos. ¿Ya? Ese es el aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque está aprendiendo el comportamiento de las personas que están interactuando y en función de eso yo puedo predecir su comportamiento. ¿Ya? Y puedo predecir acciones. Eso con lo más sencillo. Asimismo, con la gran infinidad de datos que yo tengo. Y el aprendizaje profundo es aquel que está revolucionando y está relacionado con las imágenes. Cómo predecir el movimiento de la mano, de ahí viene la medicina. Cómo predecir, por ejemplo, unos colegas investigadores están trabajando en cómo predecir los tipos de peces para saber dónde hay mejor pesca, ¿ya? Por las condiciones. Ese es el aprendizaje profundo, que es el automático, datos, y el profundo relacionado con el movimiento, con las estructuras de las imágenes. Y hoy vamos a utilizar los dos, ¿ya? Bueno, y uno de los elementos de este aprendizaje automático que le atañe en su carrera totalmente es el famoso lenguaje natural. ¿Sí? ¿Qué significa el lenguaje natural? Para ustedes parte de este concepto. ¿Qué es para ustedes el lenguaje natural? ¿Cómo le harían su conceptualización? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el lenguaje natural del ser humano? ¿Cómo se traduce? La comunicación oral. Esta comunicación oral, ¿cómo se compone? ¿Cómo ustedes la analizan? Es una cualidad intrínseca del ser humano. Es una actividad intrínseca del ser humano que en verdad viene afectada por algunas reglas gramaticales, ¿no es cierto? Claro, para que ustedes puedan hacer el análisis, ¿ya? Entonces, ese análisis gramatical que ustedes han visto que nosotros tenemos análisis sintáctico y gramatical, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis que usted lo hace, por ejemplo, hace un análisis de discurso, prepara un discurso, este análisis usted lo hace en función de la experiencia, de las reglas. Esto es lo que el aprendizaje automático logró automatizar. Y de ahí viene el lenguaje natural, que es la forma de cómo nosotros nos comunicamos con el computador para que él pueda procesar la información, ¿ya? Entonces, ese es el lenguaje natural, y este lenguaje natural lo que hace es trabajar con modelos gramaticales y con modelos probabilísticos, ¿ya? Entonces, estos modelos lógicos gramaticales tampoco es que son nuevos, ¿no? Esos datan del año 50. Pero lo que se hizo es automatizarlos. Y es así donde empiezan a trabajar. Y los modelos probabilísticos que ya están basados en lo que son las letras, las palabras, los párrafos y la estructura, ¿ya? Bien, entonces aquí, ¿cuáles son las aplicaciones de esta inteligencia artificial, que es de la práctica que vamos a hacer hoy, ya asociado a la comunicación? Primero, el análisis, ¿no es cierto? Se aplica a conversaciones con clientes, se aplica a conversaciones internas, a análisis, etc. Los famosos chatbots. ¿Cómo se traduce este análisis del habla a la tecnología? Ahí vienen los chatbots. ¿Qué hacen los chatbots? Que por cierto ahora hasta gratuitos. Usted puede montarse un chatbot pagando $10 mensuales. ¿Pero qué hace? ¿Ah? El chatbot lo que hace es relacionar las palabras de la misma manera que nosotros lo hacemos para darle una respuesta lógica. Y es así como nace el ChatGPT, que es el que vamos a hacer las prácticas hoy. Entonces, ¿qué es el ChatGPT? El ChatGPT
lo que hace es este análisis de palabras, este análisis de sintaxis, gramatical. En función de eso busca, ordena y le presenta en lenguaje natural. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Ya? Otros elementos que han sido afectados en la comunicación es la parte de marketing. Eso es prácticamente el marketing y el relacionamiento que nosotros tenemos ya desde nuestro accionar es totalmente diferente. Solamente hicieron un reportaje de las últimas elecciones, cómo ha cambiado la forma de relacionarse con la gente. Y todo ha sido a través de redes sociales. Y encima, consumiendo los motores de Facebook, de Twitter, de Instagram. ¿Por qué? Porque esos motores usted puede clasificar en función del público objetivo y puede inclusive cancelar un valor. Entonces ya está dado toda su interrelación y ya sabe a qué población va a atacar. Entonces ese es uno de los aspectos. La creación de contenidos. Es más, ahora vamos a revisar que ya hay plataformas de inteligencia artificial que le ayudan a generar contenido con un concepto, con una idea, con un público objetivo, a través de la segmentación. ¿Ya? Listo, entonces ahora vamos a ver si esto que les he contado, este lenguaje natural, cómo funciona en nuestra vida real. ¿Ya? Entonces vamos, por favor, todos van a ingresar a ChatGPT, van a unirse a través de una cuenta de correo. Un tema de seguridad que esta semana les compartí a otros colegas docentes. Les cuento que asimismo la tecnología tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Es más, yo, como les digo, desde hace más de 25 años que voy trabajando en esto, siempre les digo, la tecnología no es buena ni mala. Es lo que nosotros podamos hacer con ella. ¿Ya? Entonces, la sugerencia es también, cuando yo hablo de lo digital, tengo que tener una conciencia de la seguridad digital. La verdad, para la seguridad digital es un poco menos consciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a la calle me protejo, guardo las cosas porque sé que hay una persona que físicamente me puede atacar y que es el ladrón y que en efecto yo me tengo que cuidar. Y tomo todas las medidas. Ustedes ahora en esta situación del país lo van a hacer. Pero como no somos conscientes de los ataques que podemos tener en el internet, pues no tomo las medidas. ¿Ya? Entonces la primera cosa que yo tengo que tener conciencia es que sí tengo riesgos de seguridad. Entonces una sugerencia sencilla que yo les he compartido es que, por ejemplo, para todo lo que es registro en plataformas de línea, por favor utilice otra cuenta. ¿Ya? Utilice otra cuenta donde no tenga información clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto en los términos, en las letras chiquitas nos dicen que garantizan nuestra información, garantizan nuestros correos, garantizan nuestras claves, pero si ustedes se ponen a buscar, capaz que encuentran su clave y su correo en otro lado. ¿Sí? Entonces, por tanto, utilice correos solo para lo que es registros en cuentas digitales. Con eso usted va a ser más difícil que se olvide y encima va a garantizar o va a tratar de cuidar la información que usted manejará en otra cuenta. No se registre con cuentas institucionales, a menos que hay plataformas que nos dan beneficios por nuestra cuenta institucional. ¿Ya? Entonces, vamos por favor, vamos a, les pediría que por favor pueden hacer algunos grupos que puedan intercambiar las experiencias, aunque cada uno tiene su computador y está bien. Vamos a crear una cuenta en ChatGPT, por favor. Listo, entonces la primera cosa, esta es ChatGPT. ChatGPT fue una aplicación que, naciendo de un sistema open source, ha crecido tanto que ahora ya no está de libre acceso, ¿no? Entonces tenemos versiones públicas y tenemos versiones pagadas, ¿ya? Entonces mire, usted acá tiene todo, algunos accesos para los que quieran investigar luego.
tenemos esta opción de investigación, tenemos algunas APIs, tenemos ya temas de seguridad a la compañía. ¿Para qué sirven las dos primeras? Ya que sigamos incursionando, solo le quiero dejar el dato. Nosotros podemos utilizar los códigos y preparar sobre una cierta temática. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de descargarnos los códigos de ChatGPT y preparando un modelo para que a las mujeres que trabajan en economía popular y solidaria les dé las pautas de cómo preparar una buena oferta para el sistema de compra pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque la compra pública tiene sus características aquí. Entonces, esos son los dos primeros aplicaciones. Vamos a irnos nosotros a login. Entonces, nosotros tenemos estos tres elementos, ¿no? Aquí está el ChatGPT, que es lo que hace es en lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Palabras, ¿cierto? Este va a ser imágenes a través de una descripción del lenguaje natural. Y esto es el API que nos permite consumir esa información, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a entrar al primero. ¿Ya? Entonces, mire, nosotros podemos aquí generar algunas opciones. Y aquí puedo hacer las preguntas que yo requiera en esta opción, ¿ya? Solamente para que con fines, antes de visualizar y que ustedes analicen qué es un prompt, vamos a poner una pregunta que me gusta mucho para que ustedes vean el impacto de lo que hace el ChatGPT. Vamos a ponerle diseña, vamos a darle esta orden, una maestría en comunicación digital para el Ecuador. Ahí están los contenidos, ¿ya? Mire, ¿qué es lo que hace? Un poco para entender cuál es la lógica que hay por detrás. Si usted le ve, bueno, ustedes que ya son expertos en esta línea, me van a decir si esos contenidos están válidos, son lógicos, no son lógicos. Y como ustedes ven, me ayuda dentro de mi parte académica, por eso digo, se ha revolucionado. La primera cosa es que lo que yo pongo acá, ya emerge otro nuevo concepto que se llama el prompt, ¿ya? El prompt lo que hace es las reglas o las señales que yo le doy acerca de lo que estoy pidiendo, ¿ya? Este prompt, les cuento que es una nueva palabra que aparece ya en el diccionario digital y que se asocia a cómo yo busco utilizando inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir a ustedes es que, como ustedes ven, miren, aquí yo tengo este prompt y para establecer qué consideraciones y qué estoy buscando, le voy a pedir que ponga aquí, eres un experto en comunicación y necesitas diseñar una maestría en comunicación digital, ¿ya? Como experto, pongámosle aquí, vamos a ponerle aquí, para que ustedes vean la diferencia. Aquí hemos visto solo un componente más del prompt, ¿no es cierto?, que es que le pusimos el rol, ¿ah? Entonces ahora lo que yo les voy a pedir es que ustedes compartan en sus compañeros de fila qué características debe tener un prompt en comunicación y le pregunten al ChatGPT. Pero una característica importante como buenos profesores, ¿qué necesitamos? Referencias, ¿cierto? Entonces, veamos qué encuentran lo que es un prompt y qué características debe tener. Vamos a ver dos herramientas más para ayudarnos a pensar cuáles son estos retos, ¿ya? Entonces, esta ya sabemos, no se olvide, el prompt, mucho dependerá de lo que usted busque, la variedad, qué tan preciso sea, el rol, dónde quiere que se ubique y en efecto los resultados y el contexto. Y mucho dependerá de la discusión que usted haga relacionado a la temática, ¿ya? Ahora, simplemente por temas de tiempo, vamos a irnos a otros elementos. Entonces,
Este es nuestro ChatGPT y ese es el lenguaje natural. El lenguaje natural existe en varias aplicaciones. El ChatGPT es una de las más difundidas, pero vamos a ver otras, ¿ya? Vamos a ver Leonardo AI y Mixo, ¿ya? Estas versiones de Leonardo AI lo que hace es generar, ahí sí trabaja, ¿se acuerda? Aprendizaje profundo. Lo otro, aprendizaje, lenguaje natural. Este es aprendizaje profundo. Leonardo ahí lo que hace es generar imágenes a través de modelos de inteligencia artificial. Aquí viene la segunda discrepancia, que en efecto ya se han generado muchas discusiones en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque inclusive han ganado premios algunas imágenes relacionadas con este contexto y la depuración. Vamos a irnos a Leonardo ahí y vamos a generar una imagen. Les cuento que esta yo la generé el día de ayer. Esta es la que yo le generé ahí. Miren que, ¿saben lo que le puse? Le puse que yo quería llegar con ustedes a un tema de inteligencia, quería una imagen de inteligencia artificial, pero que identifique la parte humana. Entonces generó esta imagen, ¿ya? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y este tema del enfoque de esta parte del enfoque de derechos? Aquí se empieza a visualizar este enfoque de derechos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las preguntas en estos talleres que hemos hecho, bueno, ¿y de quién es los derechos de autor? ¿Sí? Hay muchos, ahí es una discusión bastante compleja. ¿De quién es el derecho de autor? ¿Quién genera el prompt? ¿Quién genera el documento final? ¿Quién dio la información para el prompt? ¿Quién es el que genera los derechos de autor? Vamos a ver cómo nos va en esta de Leonardo AI. Mire, tenemos aquí Leonardo AI. Ahí están algunas creaciones que tenemos. E inclusive tiene para crear acciones relacionadas con fotos reales. Y acá está nuestra herramienta de AI Generation. Ya. Entonces aquí tenemos todo lo que son las comunidades, lo que son entrenamientos, y acá están las herramientas, los user tools, que es para generar las imágenes, ¿ya? Aquí está nuestro prompt, que va a ser nuestro nuevo acompañante durante estas rutas de la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo poner las acciones y las consideraciones que yo quiera de la imagen, ¿no? Esta es miren, la que me dio ayer. Y me da todo asociado a mi cuenta de correo, me da todo lo que yo hice, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí jugar con el prompt. No se olviden que ya saben que el prompt es una forma de identificar, ¿no? Entonces vamos a generar una imagen. Lo voy a poner... Aquí yo le puedo agregar más elementos, lo puedo hacer, vamos a hacerle más pequeño, voy a hacer, aquí va el estilo, si es anime, dinámico, entorno, general, vamos a ponerle fotografía. Se demora un poquito, pero ahí va. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento para entender esta lógica? Lo que está haciendo es, solamente para términos un poco más cercanos,
lo que hace es, por ejemplo, el movimiento, esto se utiliza mucho para lo que son prótesis y la estructura, ¿no? Entonces la mano lo que hace es convertirle a una imagen digital y la forma, por ejemplo, que yo muevo hacia acá, esas son las probabilidades de movimiento. Asimismo, lo que hace acá es utilizar cuál de estas yo categoricé para asociar a las palabras que estoy poniendo, ¿ya? Yo puse educación superior e inteligencia artificial y mire la imagen que me trajo, ¿no? Entonces, yo puedo generar algunas opciones en esa línea. Mucho dependerá del prompt, del tipo y de las acciones que haga, ¿ya? Asimismo, ustedes pueden seguir, vuelvo a insistir, no es la herramienta, ¿no es cierto? No es la herramienta, pero usted puede hacer prácticamente cualquier cosa en el aula de clase con algo de esta manera. Pero bueno, ¿cómo afecta su ejercicio profesional, por ejemplo? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué dicen? Les cuento que yo tengo que justo me pasó hace poco cuando creamos el grupo de investigación, pedimos un pasante de comunicación para que nos ayude a crear el logo y la línea de discurso y todo lo demás, y nos dijeron que no había cómo. Entonces, por tanto, y ahora teníamos que salir, pues, teníamos que tener una imagen, una línea, y lo que hicimos es utilizar lo de inteligencia artificial. Entonces, mi reflexión va, oye, ¿y cómo estoy haciendo la formación profesional? ¿Está bien? ¿Es actual? ¿Responde a las necesidades de una sociedad cambiante? Porque, por ejemplo, y ahora ya me he olvidado de pedir el pasante de comunicación. Solo era un pasante, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la vida profesional? ¿Qué pasa con una pymes que no puede pagar un profesional y utiliza, miren, estas herramientas son gratis? Son gratis, no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos con la formación profesional? ¿Cuál es el reto de la formación profesional? ¿Qué dicen ustedes? Miren esa imagen, parece chévere, ¿no? No queda nada mal. Para los retos de la educación superior y la inteligencia artificial. Justo trabajando en esto, les cuento que ayer con un grupo de colegas que estamos armando la red de inteligencia artificial, decían que los seres humanos, han escuchado, ¿no? Los seres humanos vamos a ser reemplazables por la inteligencia artificial. Ese ha sido el susto más grande. En efecto, hay algunos libros y filósofos que hablan de que nos pueden reemplazar, pero lo que se habla también es que lo reemplazable será aquello que es predecible, ¿ya? Entonces hay que recuperar esta forma, este libre albedrío que les comenté hace un momento, que es nuestro diferencial con la inteligencia artificial. Sí, entonces este es otro de los elementos, ¿no? Y la última herramienta para un poco dejarles esta inquietud es la generación de contenido, que es otra herramienta que también ya existe, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría con los derechos de autor de las imágenes, por ejemplo? Eso ya no una pregunta. Sí, justo es lo que les puse hace un momento, los derechos de autor. La verdad, todavía las leyes nuestras no han discutido de los derechos de autor, porque justo les decía, ¿de quién es esta foto? ¿Es del motor? ¿Es suya por haber creado el prompt? ¿De quién es? Entonces, o es libre para todos. Hay un movimiento que dice que todo lo generado es libre para todos y puedes reutilizarlo varias veces. Es más, y ahora, no sé si ustedes, ya con estas herramientas, que yo sé que algunos de ustedes ya las usaban, pero con que ustedes ya conocen, simplemente veamos a nuestro alrededor las microempresas, las empresas pequeñas, utilizan un montón de las mismas cosas, las mismas fotos,
o a veces preguntan lo mismo, no somos creativos en la pregunta del prompt. Entonces usted ya va a empezar a ver cosas comunes y vamos a empezar a otra etapa de la inteligencia artificial, que es cómo generar diferencial. Porque ahora las empresas ya todas estas herramientas ya lo usan. Es más, frases, contenidos, usted puede pedirle conceptos hasta para un taller, puede pedirle cualquiera de estos elementos, ¿ya? Bien, entonces vamos a irnos a la última por el tema de tiempo. Vamos a irnos a esta otra que se llama Copy AI. Esto es para generar copies, o sea, o palabras en... Bueno, entonces, ¿qué es un copy? ¿Cierto? Un copy es ese pedazo de texto, esa frase, esa estructura que usted utiliza para redes sociales, para una cobertura de noticia, para alinear toda la estructura que usted tenga de comunicación. Entonces, esta herramienta de Copy AI lo que hace es generar estos copies, ¿ya? En función, otra vez, del prompt que usted identifique, ¿ya? Entonces, vamos a poner, esto es Copy AI, ¿no es cierto? Todo es, mire, esta es la que le creé anoche. Entonces, le vamos a poner el último, un copy, le vamos a poner generar. ¿Solo para generar párrafos introductorios? Sí, es los copies. Ya. En diferentes ámbitos. Obviamente que el mío está súper mal hecho, ¿no? Está lo básico, ustedes ahí van con toda la estructura, público objetivo, a quién está dirigido, en qué tipo de redes, y aquí le va a generar todos los copies que pueden servir, en todos los ámbitos. Entonces otra vez, pensemos cómo podemos mejorar esta formación profesional. Imagínense lo que esta herramienta... nuestro fuerte es imágenes, negado, ya no es imágenes, ya podemos hacer imágenes. Nuestro fuerte es los copies, ya pues tenemos otra herramienta potente para copies. Nuestro tema es de videos, e igual les voy a enviar un conjunto de herramientas por el tiempo para hacer videos, texto, para hacer investigaciones, entonces, ¿cuál es el reto de esta educación? ¿Cuál es el reto de esta formación profesional y desde la comunicación como tal? Entonces, miren que nosotros aquí tenemos muchos retos desde nuestra formación. Ya vimos cambio docente, aprendizaje de estas herramientas, porque seguramente antes de este taller, muchos que no usaban, ¿qué iba a pasar? Estaban impresionados con esa calidad de resultados que les daban, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar post? Que en efecto tenemos que identificar los elementos que tenemos aquí. Ya sabemos que debemos aprender ahora, incluir en nuestras clases, cómo diseñar un prompt para comunicación. Miren, ahí están algunas ideas claves. Claro está, nuestro prompt debe mejorar, debe basarse en las estructuras que tenemos y debe generarse nuevas aplicaciones. Bien, entonces, bueno, otra vez en honor a tiempo, porque veo que ya empiezan a salir. Yo sé que teníamos hasta las 12:30, justo nos falta 5 minutos.
no pudimos ver, Mixo es una herramienta que inclusive le genera páginas web gratuitas con inteligencia artificial. Tenemos una, ya les paso igual la lista, ¿no? Les paso un documento que tiene 100 herramientas de inteligencia artificial gratuitas y pagadas. Pero yo quiero 20 Y ya estamos. ¿Cómo se llama? ¿Mixo? Mixo. ¿Cómo se escribe? Mixo. Punto ahí, sí, ¿qué es Mixo? Es para igual generar copies, textos e inclusive aquí está. Y páginas web. Genera todo el trabajo de diseño web que podemos utilizar. E inclusive esta frase que les puse aquí, que no sé si alguien lo leyó. Esta de aquí la generé con un tema de inteligencia artificial. Entonces, esa es un poco la idea de... Sin embargo, a pesar, yo siempre les digo que yo soy una ingeniera en sistemas y doctora en informática típica, porque yo siempre defiendo la parte humana y la parte del desarrollo del ser humano como tal. No podemos trabajar en un mundo tan digitalizado si no tenemos conciencia de lo que hacemos, lo que hablamos hoy, y segundo, si no miramos hacia el futuro en función de generar esa conciencia. Entonces, claro está, me gusta de Daniel Burrus esta frase que habla que muchos de los datos que tenemos ayudarán a mejorar nuestros servicios de una manera inteligente. Esa es la oportunidad que tenemos de los datos, pero depende de nosotros, del desarrollo de capacidades en docentes, estudiantes, investigadores, autoridades, porque caso contrario somos parte pasiva de un ecosistema que sigue avanzando. Ya simplemente para generar un tema de debate, ustedes se queden pensando, les cuento que varios filósofos hablan que esta es la forma, es una nueva forma de conquista a los países en vías de desarrollo, si no generamos conciencia. Entonces, les agradezco mucho, espero que les haya ayudado con estas pequeñas ideas.